Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en este hermoso tiempo que Dios nos permite, mis hermanos, compartir la bendición de Dios. Espero que usted se encuentre bien en esta hermosa mañana. Vamos ahí a dar chancecito que algunos hermanos se puedan conectar en esta mañana. Esperamos que usted haya tenido una semana de bendición para su vida. Espero que Dios le esté bendiciendo grandemente, hermanos. Damos gracias al Señor que Dios nos da una semana más de bendición para gozarnos de su presencia. Y gracias al Señor que Dios es bueno, hermanos. Es una bendición poder saludarle ahí donde usted está. Espero que usted siga fortalecido en el Señor. Sabemos que no es fácil para nadie, hermanos. Cada día que vemos todas estas cosas nos damos cuenta de que el asunto es complicado, que no ha sido fácil para nadie. Sabemos que esto, como yo lo he dicho muchas veces, pues nadie, creo yo, que lo haya pasado nunca. Pero bueno, bendito sea el Señor, hermanos, porque Dios nos permite llegar ahí hasta donde usted se encuentra. Saludamos a varios hermanos ahí, a Helen, a Julieta. Dios me les bendiga grandemente. A María el Carmen, Dios la bendiga. Ahí veo a Roger, veo a la hermana Nena. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dar un chancecito a Olman ahí. Dios me lo bendiga, Olman. Los saludo en el nombre del Señor. Vamos a dar un chancecito ahí que algunos hermanos se puedan conectar para entrar en el tema. Como hemos hablado, hermanos, he visto la necesidad de hablar un poquito de lo que estamos viviendo en estos últimos días, que como iglesia nosotros tenemos que estar preparados. Dios no nos ha dejado sin preparación. Dios está con nosotros y Dios nos tiene, amados hermanos, preparados. Dios bendiga a Silvia ahí, que mi Dios me le bendiga grandemente. Tenemos que estar preparados, hermanos, que Dios no nos dejó sin saber lo que íbamos a vivir. Como bien usted sabe, estuvimos hablando de la segunda parte del tema de las visiones futuras, ¿verdad? Hablando de cómo Dios preparó a su pueblo a través del libro de Daniel. Sabemos que la Biblia es un libro profético, tiene muchas cosas que Dios nos habló para que estuviéramos preparados. Y hoy más que nunca tenemos que estar preparados. A partir del capítulo, bueno, casi todo el libro de Daniel es un libro, hermanos, que nos habla de profecía. Pero a partir del capítulo 7, que es el que hemos estado tocando en adelante, vamos a ver ya lo que es verdaderamente todo el mover de este tiempo. Y hoy vamos a ver esa parte importante que nos faltó en ese momento, ¿verdad? El jueves nos faltó tocar. Así que esta es la segunda parte. Ahí en la misma página está la primera parte que hablamos del tema. Por si usted no se pudo conectar con nosotros el jueves, ahí puede ver la primera parte. Y hoy vamos a retomar una partecita que quedamos y vamos a dar la conclusión de este tema, que es un tema muy importante y muy maravilloso que Dios nos habla a través de su palabra. Así que ya veo varios hermanos. Vamos a comenzar con la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 7 y verso 27 nos dice de la siguiente manera: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Las visiones que tuvo Daniel corren el velo de los acontecimientos futuros que le esperan al mundo, que parte de eso pues es lo que usted y yo hoy estamos viviendo, hermano. Estamos viviendo tiempos finales que la iglesia que ha venido estudiando la palabra del Señor, perdónenme un poquito ahí, hermano, es que hemos estado un poquito con problemitas ahí en la garganta, pero gracias a Dios ahí vamos saliendo para adelante. Cuando hablamos de las visiones, hermano,
Cada vez que una persona recibe una visión, siempre hay inquietud en aquella experiencia que ha recibido, y a la vez a los que escuchan la visión de aquel que la ha recibido. Hay inquietud. Y es que algunos tienden a negar, ¿verdad?, que Dios puede hablar por medio de visiones, o por otro lado, que esas visiones al final son cosas que van a depender nuestra vida, de si le ponemos atención a esas cosas o no, hermanos. Una de las cosas lindas es que la palabra del Señor es así. La palabra de Dios nos habla, Dios nos apercibe, Dios ¿cómo le puedo decir? Nos avisa. Pero depende de nosotros, hermanos, si nosotros atendemos, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que Dios habla y ha hablado a través de su palabra es lo que nos va a sostener en nuestro caminar, nos va a sostener en el futuro. Y si estamos claros con lo que Dios nos ha hablado, no nos va a extrañar todo lo que está pasando, como hoy en día lo vemos. Todo lo que hoy nos está pasando, mis hermanos, son cosas que ya el Señor había profetizado y había hablado con referente a esto. Entonces nosotros tenemos que tenerlo claro, y eso es lo lindo de lo que está pasando. Porque hoy en día muchos cristianos y mucha gente conocedora de las cosas de Dios, pero que tal vez no le han puesto la atención que deben de tener, se escandalizan por todo lo que se está viviendo. Pero la realidad es que, hermano, el pueblo de Dios no puede estar escandalizado, porque si usted ha vivido y ha estado en relación con la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que todas estas cosas son cosas que tienen que darse, porque al final nosotros estamos esperando, ¿verdad?, el tiempo final, el reino de Cristo. Estamos esperando un tiempo mejor como hijos e hijas de Dios. A todos aquellos que hemos recibido al Señor y que estamos en el Señor, estamos esperando mejores tiempos, y al final tiene que darse lo que se tiene que dar, y eso es lo que nosotros queremos. Así que, hermano, vea, estuvimos hablando en esta visión. Daniel nos habla de 4 bestias, que fue lo que vimos el jueves. Más o menos él tenía una edad de 68 años cuando recibió esta visión, ¿verdad? Y fue algo tremendo, ¿verdad? Porque el Señor se glorificó en la vida de él, le enseñó este sueño y le dio la interpretación de este sueño, ¿verdad? Y todo lo que él hablando de estas bestias, el Señor le dio la interpretación de que estas bestias eran símbolos de los diferentes reinos que han pasado a través de los siglos y a través de los tiempos. La primera bestia era el gobierno babilonio, ¿verdad? Después el Señor le habló de la segunda bestia, que era el reino de los medo-persas, que conquistaron a Babilonia, y el otro era el gobierno o el imperio griego, que conquistó a los medo-persas, ¿verdad?, y a Babilonia. Y por último, el gobierno romano, que aquí hay algo muy bonito, porque el gobierno romano, ¿verdad?, estamos hablando que fue un tiempo que se levantó antes de Cristo, siguió todavía después de Cristo, ¿verdad? Y también hoy proféticamente lo vamos a ver. Yo quiero que usted entienda algo, que aunque es un reino, hermano, un gobierno que desapareció hace miles de años, su influencia y todo lo que va a gestarse en los últimos tiempos tiene que ver con ese gobierno, ¿verdad? No es en sí el gobierno de aquel entonces, pero como dicen, es un sistema parecido, un sistema de gobierno igual y de imperio igual a aquel entonces. Por eso es que Daniel habla, ¿verdad?, en aquel entonces, que vino en el tiempo de Cristo, pero al final de los tiempos vamos a ver mayormente ese tipo de gobierno gobernando el mundo, que van a haber diferentes manifestaciones, que cosas se cumplieron allá en aquel tiempo, pero cosas se van a cumplir en este tiempo, y que es, ¿verdad?, más o menos lo que se gesta. Es como, para ponerle algo así claro, en Apocalipsis habla del espíritu de Jezabel y eso. Jezabel murió hace miles de años, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia, pero la manera de proceder y de trabajar y de hacer las cosas Jezabel era un espíritu. Entonces ese tipo de espíritu es el que se mueve, ¿verdad?, hoy en día. Vamos a ponerlo así muy fácil, en familias. Hay familias que tienen una manera de comportarse, ¿verdad?,
y entonces eso se va pasando ahí por los tiempos, y entonces aunque la persona, la primera que empezó, qué sé yo, si fue la abuelita, empezó con eso, ya llega la bisnieta y por ahí todavía sigue ese mismo espíritu manifestándose a través de los tiempos. Entonces es igual con esto del gobierno romano, ¿verdad? Entonces quiero comenzar y retomar en esta parte donde hablamos de la interpretación que el Señor le da a Daniel sobre esos reinos. Y en el capítulo 15, verso 18, capítulo 7, versos 15 al 18, vea lo que nos dice la palabra del Señor, o lo que nos da la interpretación, porque eso ya lo leímos la vez pasada. Lo que quiero es tomar un poquito para que más o menos usted tenga una idea de lo que Dios le hizo ver a Daniel, de qué se trataba todo eso. La respuesta que él recibe es que las bestias que vieron eran, hermanos, gobiernos o reinos que marcaron la historia. Al final de esos reinos dice que todo pasará al Señor y a sus santos por la eternidad. Lo lindo de todo esto es que a pesar que estamos en un tiempo muy difíciles, la esperanza nuestra es que en medio de todo esto, Dios tiene un tiempo marcado ya para toda esta humanidad y para todo esto. Y por eso lo lindo de ser un seguidor de Cristo, de ser un hijo de Dios, hermanos, que nosotros tenemos la garantía y la esperanza que aunque estamos en momentos muy difíciles, nosotros tenemos la esperanza que vienen mejores tiempos para nosotros. Y no es un cliché como muchos dicen, sino que es una realidad. Son promesas de Dios de la vida eterna, que es la promesa más fuerte que Dios nos ha dado en los últimos tiempos a la iglesia, la promesa de la vida eterna. Entonces, cuando a Daniel se le envía el mensajero celestial para que le dé la interpretación a la explicación de lo que él estaba viendo o lo que había visto, recuérdese que él lo que ve son bestias, pero eso tiene un significado de parte de Dios, ¿verdad? Usted sabe que Dios siempre, yo lo hablé el jueves, le habla a las personas según las personas entienden. Y entonces la importancia es que no lo tome literalmente, ¿verdad? Como muchas veces nos habla la Biblia. Por eso la Biblia es un libro de mucho estudio, y hay que meterse a estudiar, ¿verdad? Muchas cosas para poderlas entender. Entonces sabemos que Daniel literalmente en su sueño está viendo bestias, pero lo que la gente, o sea, detrás de eso hay un mensaje que es el mensaje que el mensajero, valga la redundancia, le da a Daniel, y es el significado de eso para hoy, para nosotros, para el tiempo nuestro, que es lo que me interesa a mí, traerlo aquello de allá para nuestro tiempo. Y los datos interesantes y la reflexión de esta interpretación es que lo que él ha visto, oiga, sino que hay algo lindo. Él no le da la interpretación de lo que ha visto, sino que él espera que Dios, a través del mensajero que Dios envía, le dé la interpretación de aquel sueño y la explicación para que él esté seguro que el significado de aquello tiene un propósito de parte de Dios, y que Dios, al darle el sueño y la visión, entonces Dios también tiene la explicación. Y eso son cosas lindas de parte del Señor, porque el Señor, aunque a Daniel en el momento aquel sueño lo turba por ver aquellas bestias y aquellas manifestaciones, después se siente gozoso y contento. ¿Por qué? Porque sabe que aquello tiene un significado y que él lo conoce. Vea qué lindo lo que hace el Señor, que no era para su tiempo, pero que era importante para el tiempo de nosotros, hermano, que es lo más lindo y lo más maravilloso, que es para nuestro tiempo, para que nosotros estemos preparados. Y vea qué lindo lo que nos dice la palabra del Señor, que es a donde vamos a retomar y a entrar en este pasaje lindo, que es el ministerio revelado y la culminación de los tiempos, ¿verdad? Que el Señor nos habla a través de esta palabra. Vea lo que nos dice el verso 19 al verso 28. Leo para ustedes la palabra del Señor ahí, y usted puede leer conmigo para que estemos seguros. Del 19 al 28, vea lo que nos dice. Y entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y espantosa,
había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce, pisoteaba los restos bajo sus pies, y también pregunté acerca de los 10 cuernos que habían en la cabeza de la cuarta bestia, y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a los 3 otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y boca que presumía con arrogancia. Y mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y los vencía. Y hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo, y entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo: esta cuarta bestia, que es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra, será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentra a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio, y luego surgirá otro rey diferente a estos otros 10, y someterá a 3 de ellos, y desafiará al Altísimo, y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo y medio tiempo. Sin embargo, después del tribunal dictará sentencia y se le quitará todo su poder, quedará totalmente destruido, y entonces se dará al pueblo santo y altísimo la soberanía y el poder, la grandeza de todos los reinos bajo el cielo, y el Rey Altísimo permanecerá para siempre, y todos gobernantes le servirán y obedecerán. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro estaba pálido de miedo, pero no le dije nada a nadie. Vea qué lindo, hermanos, lo que nosotros vemos a través de esta interpretación. La curiosidad de Daniel a la revelación de la cuarta bestia. Es temible, pues el aspecto dice que era espantoso, que causaba fuerte impresión en el profeta. Daniel quiere saber sobre la identidad de aquella bestia, y particularmente sobre el cuerno pequeño que sale de su cabeza. Eso es para que usted, hermano, desde que vamos leyendo, nos damos cuenta que no es una cosa fácil lo que estamos enfrentando. Vea que el mismo Daniel, viéndolo, ve que es una bestia feroz, que es una bestia espantosa. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro, hermano. Los gobiernos, los gobernantes de estos tiempos, no es gente, hermano, que anda pensando y anda empatizándose con los pueblos o con las naciones. Son gobernantes, como lo hablé el jueves, déspotas que no les importa nada ni nadie. Así de real es lo que nosotros estamos y vamos a vivir en estos últimos tiempos. Por eso nuestra esperanza siempre tiene que estar puesta en el Señor, hermano. Nunca espere usted en estos últimos tiempos, y no quiero ser fatalista con esto, sino que usted tiene que tener claro que la palabra de Dios no se equivoca, y usted lo puede. Yo no tengo ni que decírselo, usted lo está viendo en su país, en su nación, porque veo que hay hermanos de diferentes lugares que han estado ahí conectados. Usted sabe, y si usted hace un análisis hoy en día, sus gobernantes, se da cuenta, hermano, de lo que estamos viviendo, que no es una cosa que yo lo estoy diciendo, sino es algo que usted lo está viendo con sus propios ojos, que hay intereses de por medio, pero los menos intereses que le importan hoy en día a los gobernantes son los del pueblo, son los de la nación, sino que cada quien va detrás de lo suyo, y eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro. Por eso nuestra confianza y nuestra esperanza no puede estar en una mejoría de los gobiernos de esta tierra, porque ya es profetizado, y lo que Dios se propuso y se ha propuesto hacer desde los comienzos hasta el final, Dios lo va a hacer. Esto no va a cambiar, porque ya fue Dios. Aquí lo está Dios hablando hace miles de años, y hoy en día usted y yo lo estamos viendo y lo estamos viviendo, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán,
su palabra no pasará. Lo que Dios habló, Dios lo va a cumplir y lo va a gestar. Aquí el Señor, el mensajero angelical que es enviado por el Señor a asistir a Daniel en medio de la visión, al profeta, le indica que lo que él ha visto, la cuarta bestia es una bestia destructora, es un reino destructor que era Roma en aquel entonces, ¿verdad? Del cual surge en los últimos tiempos un cuerno pequeño, que aquí vemos la identidad de quién, del anticristo o de la bestia que nos habla Apocalipsis capítulo 13. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta, como le dije hermanos, lo importante es para nuestro tiempo. ¿De qué se trata? No estamos hablando de aquel reino, sino de los tiempos finales, que al igual que como se gobernaba, vea que para que usted tenga un panorama completo, recuérdese que nuestro Salvador fue desmenuzado, hermano, molido por ese tipo de gobierno. Entonces es para que los cristianos de este tiempo entiendan que lo que estamos enfrentando, hermano, solo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios vamos a poder salir adelante, porque si le hicieron eso al Salvador en aquel entonces, ese gobierno, ese imperio, hermano, desmenuzó al Salvador, al Hijo de Dios, ¿qué no podrá hacer con la gente de este tiempo? Entonces, sin ser fatalistas, tenemos por eso que poner los pies en la tierra y entender que no nos estamos enfrentando. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, hermano, huestes de maldad que se levantarán en los tiempos finales. Aquí el anticristo, la bestia, aparece en la escena al final de la historia, que lo dice Daniel capítulo 8, verso 23, que vamos a estar estudiando más adelante en este línea de mensajes. No aparece sino hasta que comienza el día del Señor, que nos dice 2 Tesalonicenses 2:2, que nos habla de la manifestación que impide que hay uno a la que lo detiene. Dice la Escritura que ¿cuál es quien detiene la manifestación ya plena de eso? Bueno, es el Espíritu Santo en su trabajo con la iglesia y en el trabajo de este tiempo del pueblo gentil. Es el que detiene, pero dice que en un momento dado, Tesalonicenses, ya será quitado y entonces vendrá la manifestación. Hoy en día está operando, ¿verdad? Como gobierno, como reino, gestándose, haciéndose todo lo que se tiene que hacer para llegar a la culminación. Pero ahorita a la postre hay uno que le detiene, como dice Tesalonicenses. ¿Y quién es? La iglesia del Señor y el ministerio, el Espíritu Santo, hoy con la iglesia del Señor y con el pueblo gentil que está deteniendo. El anticristo o la bestia será un gentil descendiente del antiguo imperio romano. Usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, capítulo 17 y verso 15. Por eso usted ve en estos tiempos que todo lo que se está dando y muchas cosas tienen que ver con Europa, tienen que ver con todo este continente y todo, porque es algo que el mismo Señor, hermanos, lo tenía ya predestinado para este tiempo. Entonces esa es la mirada en todas esas cosas que nosotros estamos viendo, es donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Por esto, todo esto, hermano, que está pasando, el quiebre de naciones y todo esto, pues es real, porque recuérdese que una de las cosas que dice la Biblia, que cuando surja ese cuerno pequeño, hará que 3 cuernos sean arrancados. Lo que da a entender es que le quitará poder a 3 de esas naciones, que son 10, y entonces derribará. Y eso es lo que estamos viendo a través de este tiempo, que se están derribando muchas cosas, muchos poderes, muchos gobiernos. ¿Por qué? Porque ya va encaminado a surgir ese nuevo reino. Entonces vea qué tremendo, su dominio será mundial. Usted lo encuentra y lo va a ver en Apocalipsis 13:2, Apocalipsis 17 del 9 al 11. No lo leo por motivo de tiempo, pero usted lo puede ir leyendo ahí o apuntando si usted está en casa, y lo puede apuntar. En Daniel 7:7, que lo vimos, y 8, 20 y 24. Él establecerá, y aquí quiero que usted le haga un énfasis a esto, porque esto usted tiene que entenderlo, hermano. Vea, él establecerá que
acuerdos o alianzas o tratados mundiales, que es lo que le llamamos o le llaman hoy. Usted lo ve en el capítulo 8, verso 24 y verso 17 y el capítulo 17, verso 12. Será un hombre inteligente, persuasivo, sutil y astuto. Por eso vea, hermanos, aquí yo le voy a decir una cosa. Aquí en Costa Rica, y quiero que me entienda el espíritu con el que se lo voy a decir. Aquí estamos escandalizados y es una realidad de lo que ya está a punto de entrar en ley, ¿verdad? Y usted sabe las uniones de esto, ¿verdad? Y todas estas leyes. Pues casualmente, hermano, ahí vamos a ver más adelantico cómo este espíritu, el anticristo y este gobierno, lo que viene es a cambiar las leyes. Él establecerá alianzas y acuerdos y tratados que lamentablemente le van a ir robando la soberanía a las naciones, que es lo que hoy nosotros estamos viendo. Y con esto no quiero decir que nosotros no vamos a hacer nada o no vamos a repudiar lo que hoy estamos viendo. Claro que lo vamos a repudiar, pero no podemos hacer nada, hermanos. No podemos hacer nada porque está profetizado que eso va a pasar, porque es el plan de Dios para estos tiempos, para que los reinos de la tierra sean terminados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Pues seguir preparándose usted, orando, ganando almas, confiando en el Señor, predicando la palabra de Dios, hermano, porque esta no es una pelea de carne ni sangre, es una pelea espiritual que nosotros estamos bregando con oración, con palabra, con predicación, con ganar almas. No hacemos nada, hermano, peleando y diciendo, esto no lo va a frenar nadie, hermano. Y usted me dirá, hermano, pero es que no lo frena, porque ya Dios lo profetizó y dijo cómo iba a ser. Dios no va a cambiar sus planes, mis hermanos. Dios no cambia su agenda. Ya su agenda está lista y nosotros tenemos que tener claro eso, porque por eso usted lo ve hoy en día. Nos están metiendo estas cosas como nación. ¿Por qué? Por acuerdos, por tratados internacionales, y entonces el país está perdiendo su autonomía como nación, como pueblo. Pero esto es lo que viene para este tiempo y es lo que se está moviendo y es lo que se va a mover. Por eso adoramos y exaltamos a Dios y amamos su palabra, porque su palabra no nos ha dejado desprovistos de lo que hoy usted y yo estamos viendo. No nos deja desprovistos de entender, hermanos, lo que estamos. Por eso es que la aceleración y lo que Dios quiere en este tiempo es que usted y yo ganemos almas, que usemos estos medios que Dios nos está permitiendo usar para predicar la palabra de Dios. Y ese es el deber de la iglesia. No es estar viendo a ver cómo detenemos lo que no se puede detener, porque esto no nació en el corazón del hombre, nació en el corazón de Dios. No porque Dios está a favor de eso, sino porque es el corazón del anticristo, es el corazón del cuerno pequeño, de lo que se va a mover en los últimos días, mis amados hermanos. Por eso la Biblia habla del anticristo como la bestia que cambiará las leyes y las costumbres, como lo dice el capítulo 7, verso 25 de Daniel, es decir, implantará leyes distintas, oiga, no conocidas. Se le explica a Daniel sobre el cuerno pequeño, que indica que hará guerra con los santos y oiga, y los vencía. Dios vence al anticristo al final y los santos heredan el reino de los cielos o el gobierno o la bendición eterna. Entonces vea qué bonito. Esto, hermano, es normal. Lo que usted está viendo cada día. Jesús lo dijo claro. Es que yo no entiendo, hermano, por qué las personas cuando leen la Biblia no la estudian, no la entienden, no la comprenden, no la viven, hermano. Si la Biblia ahí lo está diciendo claro, que Él cambiará las leyes, las costumbres, cambiará todo, hermano, implantará leyes distintas que van en contra de la moral de Dios, porque ese es el corazón de Satanás, es el corazón del anticristo, es el gobierno del cuerno pequeño que ya está moviéndose entre nosotros, pero que la manifestación plena lo detiene ¿quién? El ministerio del Espíritu Santo a través de la iglesia, y la iglesia que está hoy en día echando lo último, peleando la última batalla. ¿Para qué? Para bendición del pueblo del Señor, predicando el evangelio, ganando almas para Cristo, porque queremos que sea el mayor número de personas
que agarren su vida y que pongan la esperanza en este reino eterno que se está levantando para la gloria del Señor, hermanos. Ahora hay algo muy lindo de esto. De acuerdo con este reino o este cuerno pequeño, será un reino sobre, oiga, conquista o asimilación. Hablará palabras como contra el Altísimo. Por eso es que el anticristo a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son esos santos? Bueno, sabemos que aún que la iglesia del Señor, el ministerio, el Espíritu Santo, con el pueblo gentil, con la iglesia, se terminará, hermano, y Dios pasará a otro plano. ¿Cuál es el plano? La semana 70, que después lo vamos a ver, de Daniel, que nos habla del tiempo que Dios tiene para su pueblo al final y aún para la misma humanidad, porque la misma tribulación, hermano, es un tiempo predestinado de Dios para seguir salvando almas, porque ese es el amor del Dios eterno que tenemos, que tiene ya preparados 144,000 hombres de las tribus de Israel, gente de Dios preparada, santos que no se han contaminado, gente linda que va a predicar por el mundo entero. Será la mayor evangelización a pesar de todo el caos que habrá en el tiempo final. Y los dos testigos que Dios usará con grandes maravillas y milagros, que la palabra del Señor los describe, ¿verdad? Su manera de proceder, que se cree que son Elías y Moisés. Mucha gente dice que Moisés no, porque Moisés murió, pero recuérdese que en este último tiempo ya los santos, muchos resucitarán y estarán con el Señor, que lo que creemos que son esos dos, porque fueron los que se le presentaron a Jesús en el monte de la transfiguración. Se le presentó uno semejante a Elías y otro semejante a Moisés, que son los siervos del Señor, ¿verdad? Que Dios sabrá levantar y usar en los últimos tiempos para este tiempo. Entonces, mucha gente que se convertirá en esos tiempos y en esos tiempos finales, pues como están en un gobierno del anticristo, el cuerno pequeño, pues era gente que el anticristo, ya gente que tendrá que morir en ese tiempo y se salvarán, hermano, pero tendrán que entregar su vida, que ese es un estudio aparte, pero es parte de lo que yo quiero que usted entienda. Entonces ese tiempo final quedará mucha gente, por eso dice que vencerá a los santos. Recuérdese que ahí está el pueblo del Señor de Israel, que es el que tiene esa semana prometida por Dios para un trato de Dios, para salvar a su pueblo, para trabajar con su pueblo. Recuérdese que cuando el Salvador vino al Israel, dale la espalda al Señor, dice que se fue al pueblo gentil y empezó a trabajar con aquel pueblo, y hoy en día dejó esa semana proyectada, esa semana prometida de promesa para su pueblo y para también la misma humanidad que el Señor salvará. Entonces vencerá en ese sentido. Pero qué lo lindo que dice la Biblia, que el Dios de él vencerá al anticristo y le dará la victoria a ese pueblo. Qué lindo, hermano, es poder confiar en la palabra del Señor y poder confiar en las promesas del Señor. Así que se indica que pasarán a cambiar los tiempos, la ley, y hará, oiga, para beneficio religioso y político, serán entregados en su mano hasta un tiempo y medio tiempo, que estos son 42 meses y tres, oiga, medios años, perdón, 42 meses o 3 años y medio del tiempo de la gran tribulación, que usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 11 verso 2 al 3 y capítulo 12 verso 6 y capítulo 13 verso 5. Qué linda es la palabra del Señor. Así que, hermanos, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ahora, el final de la cuarta bestia y el principio del reino eterno, que es a lo que a nosotros nos interesa. Todo esto tiene su fin. Por eso la palabra de Dios dice que el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, nuestra esperanza nunca puede estar en las cosas de esta tierra. Yo le voy a decir algo, hermano, con mucho amor y mucho cariño, sin motivo
a ofender ni a maltratar a nadie, pero la iglesia y mucho pueblo del Señor estaba descuidado en estos tiempos, metidos en el consumismo, en el afán de esta tierra, y esto ha venido a proyectarnos, a reorientar a la iglesia para que la iglesia esté centrada en el tiempo que viene. Vean, mis hermanos amados, tenemos que agarrarnos fuertemente al Señor, porque vienen tiempos finales, lo estamos viviendo. Mucha gente dirá, mire, es que la iglesia tiene 2000 años de estar hablando de esto. Bueno, no hay problema. Dios tiene marcado el tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Y si 2000 años y resto han pasado para que el corazón duro de la humanidad se convierta al Señor, pues esa es la misericordia y la gracia de Dios. Así que yo le doy gracias a Dios porque han pasado 2000 años y resto en que Dios ha esperado que la humanidad se arrepienta, porque esa es la gran misericordia. Y eso nos habla del corazón que tiene nuestro Dios. Un corazón perfecto, maravilloso, amoroso, misericordioso, lleno de gracia. Por eso yo le digo a los que dicen 2000 años, y yo siempre se lo digo cuando algunos me dicen, le digo 2000 años y usted todavía sigue de cabezón o de cabezona, que mi alma alaba a Jehová. Así que, mis amados hermanos, la gloria es del Señor, mis amados hermanos. Así que una de las cosas lindas que nosotros tenemos que ver a través de esta palabra, en el verso 26 al verso 28, la frase, se sentará el juez, no es solo un acto de formalidad, sino, amados hermanos, de seguridad y de autoridad. En el caso particular de la eternidad, los reinos del mundo tienen su tiempo para actuar. Y si lo usan mal, saben que al final serán juzgados por Dios. Y esa es la linda esperanza de los hijos y las hijas de Dios. Tenemos que orar, mis amados hermanos, por los gobernantes de este tiempo. ¿Por qué? Porque si ellos están prestándose, vea mi hermano, pesar nos debe de dar a nosotros los gobernantes de este tiempo que se están prestando para ser parte de estas leyes que están viniendo al mundo, hermano, que al final ellos son los que deciden si son partícipes o no son partícipes, que al final está, ¿cómo le puedo decir? Profetizado que así va a ser. Entonces nosotros tenemos que tener claro en nuestros corazones y en nuestras vidas, hermano, que esto es lo que viene y lo que se está gestando. Así que una de las cosas que nos habla de este juez sentado en la silla es que es seguridad, autoridad, amado hermano, y en particular eternidad. Así que si los gobiernos de la tierra no han querido aprovechar el tiempo que Dios les ha dado para ser de bendición para los pueblos, Dios los llamará a cuentas. Y hay de aquellos que han servido para todas estas leyes perversas que van en contra de la moral de Dios, en contra de la santidad de Dios y en contra del Señor, hermano. No es a usted ni es a nosotros que el hombre nos está diciendo estas cosas, es al Rey de Reyes y al Señor de Señores, hermano, con quien se tendrán que ver las caras todos los gobernantes de estos tiempos, déspotas que están haciendo lo que están haciendo, y lo pagarán muy caro, mis hermanos amados. Por eso son dignos de pesar, de nuestro corazón, de lástima, como dicen, hermano, el decir, de lástima, porque yo no quiero verme el día que el Rey de los cielos se siente en su trono a llamar a cuentas a todas aquellas personas que no han hecho bien las cosas para la gloria de su nombre. Así que tienen un compromiso, amado hermano, con el Rey de los cielos, que están sujetas todas las cosas. Todas las cosas están sujetas al Señor. Así que Dios vencerá al final, tal como lo dice Daniel capítulo 7 y verso 27, donde nos dice que el reino, el dominio, la majestad, los reinos debajo de los cielos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.
Daniel culmina la explicación de su sueño y sus visiones indicando la angustia y los pensamientos y los malestares físicos de aquel acontecimiento. Hermano, esto es lindo y es hermoso porque esto nos recuerda a nuestro Salvador cuando en un momento dado el mismo Satanás le ofreció los reinos de la tierra y lo rechazó porque él sabía que el reino que él tiene es eterno. Nuestro Señor es nuestro mayor ejemplo. Jesús nunca vivió, hermanos, enfocado en las cosas de esta tierra porque él sabía que había un reino eterno. Y así debe ser el corazón de la iglesia. Yo sé que todavía hay gente soñando, amado hermano, sueños, amado hermano, de este tiempo y de esta tierra y de estos gobiernos, pero se está equivocando. Si usted es un seguidor de la palabra de Dios y de las cosas del Señor, se va a dar cuenta que el mismo Dios en forma de hombre que vino a esta tierra nos enfocó diciendo: mi reino no es de esta tierra y yo no hago tesoros en esta tierra, mis tesoros están puestos en el reino de los cielos, y así es la iglesia del Señor. Por eso, mis amados hermanos, nada de lo que aquí está pasando y de lo que nos está pasando en este tiempo tiene que escandalizarnos a nosotros, porque nuestro corazón no está en estas cosas. Si el corazón suyo está en estas cosas, pues se equivocó de reino y se equivocó de entender la Biblia, porque la Biblia nos habla que nuestro enfoque es eterno, nuestro enfoque es el reino de los cielos. Así que, amado hermano, fue tal el impacto sobrenatural de esta experiencia que recibió Daniel, que, amado hermano, terminó enfermo. Los siervos y las siervas de Dios se acongojan cuando los mensajes son dados para el pueblo. Y oiga, los seguidores que escuchan siendo seres humanos. Daniel no habló de esto con nadie, sino que lo guardó en su corazón y lo escribió. ¿Para quién? Para nosotros, esta generación, para las generaciones posteriores, que eran las que iban a vivir este tiempo y son las que estamos viviendo este tiempo. Así que, mis amados hermanos, para ir cerrando esta palabra, nosotros no estamos parados sobre la arena, estamos parados sobre la roca y nada de esto nos está tomando por sorpresa. Allá los que quieren seguir, amado hermano, haciéndose ilusiones y pensando que esto va cada día mejor. Esto no va a ir mejor, hermanos. Y no soy fatalista, soy realista a lo que la palabra de Dios me enseña. La palabra de Dios me enseña que lo bueno para usted y para mí es que el reino de los cielos viene, que el reino eterno de Cristo viene para manifestarse, que el Señor en cualquier momento juzgará, está sentado en su trono y se le acabará el tiempo, porque grande en misericordia y tardo para la ira. Pero Dios tiene un tiempo para hacer las cosas, Dios tiene un tiempo. Así que este es el tiempo de estar agarrado de la mano del Señor. Este es el tiempo de decirle al Señor: Señor, yo quiero agarrarme de ti. Este es el tiempo para decirle: Señor, se acabó todo lo que me separaba de Dios, todo lo mundano, todo lo pecado, todo, porque la Biblia es clara: sin santidad nadie podrá ver al Señor. Solo los que vivimos para el Señor, en santidad, obedeciendo y guardando su palabra, tenemos parte en ese reino eterno que está por manifestarse. Así que, mis amados hermanos, esta es una palabra hermosa, maravillosa, que nos habla de los gobiernos y de todo lo que estamos viviendo, cómo está gestándose todo, porque es una palabra que Dios tiene para estos tiempos. No se afane, no se desespere, no pierda la esperanza, porque la esperanza nuestra está puesta en el Señor. Si usted está agobiado, si usted ha perdido la esperanza, porque estaba poniendo su esperanza en otra cosa que no es el Señor. Los que estamos con nuestra esperanza en el Señor, vamos a ver la victoria. Oro en este momento para cerrar esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy las gracias por cada hermano y hermana que ha estado escuchando, por cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor. Que nuestra esperanza y nuestra confianza siempre esté puesta en ti y en ese reino eterno, Señor, que está pronto a manifestarse.
Gracias, Señor, porque las mejores cosas vienen para tu pueblo, Señor, que son cosas eternas, Señor, cosas maravillosas, Padre, que tu pueblo, Señor, está para recibir, Señor. Gracias, porque veremos tu gloria y tu poder, Señor, porque hemos confiado en tu palabra y porque hemos visto, Señor, que tu palabra se está cumpliendo tal y como tú, Señor amado, lo mandas. Así que, Señor, no nos escandalizamos, Padre Santo, de lo que viene y de lo que está viniendo a esta tierra, porque nosotros sabemos, Señor, que esto es parte del cumplimiento y es parte de la fidelidad tuya a la palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.